de la función de la radioterapia. Entonces digo, lo que sí es que todos los que están en ciclo celular son muy sensibles a quimioterapia. Entonces, ¿quiénes son los padres de la radioterapia? O bueno, ¿quién fue la primera que implementó la radioterapia al tratamiento oncológico? ¿Se acuerdan? Marie Curie. Marie Curie fue la primera que empezó a utilizar la radioterapia para el tratamiento de tumores, principalmente de tumores dermatológicos. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos porque pues a partir de ella pudimos ir viendo las toxicidades, por ejemplo, que incluso se presentaron en ella y que fue la causa de su fallecimiento, ¿no? ¿De qué murió Marie Curie? De cáncer, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues no tenía cómo saber que la exposición a tanta radiación podía matarla. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver un poquito de radioterapia. Ahora sí, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es que usemos rayos ionizantes y esos rayos ionizantes que sean de alta energía se utilizan de manera dirigida en el momento actual. Antes se daban radiación ionizante en general, que todavía se utiliza para algunos tumores. Se llama tratamiento de radioterapia holocorporal. ¿Y para qué tumores creen que se utilice? Todavía. Cerebrales. No, ¿a poco necesitas darle a todo el cuerpo para deshacer un cerebral? Ah, No, en realidad se utiliza para los pacientes de leucemias que fueron refractarios a quimioterapia, pero que en segunda línea no tenemos muchas alternativas, entonces les da trasplante de médula ósea y como parte del trasplante de médula ósea utilizamos un poco de radioterapia para consolidar el tratamiento, pero la radioterapia es holocorporal total. Entonces sí se radia, ahora sí que todo el cuerpo. Entonces, por eso es que estos pacientes tienen más riesgo de segundas neoplasias, porque obviamente tuvieron una radiación completa, todo su cuerpecito. Entonces, esta radioterapia decíamos que es utilizada desde el siglo XIX y desde el descubrimiento del radio, la radioactividad y los rayos X. Ahora, ¿en qué porcentaje aumenta el éxito del tratamiento del tumor? El 40% de los pacientes curados de cáncer han recibido radioterapia y más del 15% de las curaciones se consiguen con tratamientos de radioterapia exclusivamente. ¿Podemos combinar la radioterapia con otros tratamientos? Sí, claro que sí. Se puede combinar con quimioterapia, inmunoterapia, terapia biológica, terapias dirigidas. Se puede combinar con cirugía. De hecho, ahora están haciendo nuevas técnicas en donde mientras los están operando pueden administrar un poco de radioterapia. Y hemos avanzado tanto que para los tumores cerebrales incluso ya se puede utilizar un poco de cirugía que es por CyberKnife, o sea, por radioterapias. Radioterapia los opera. Obviamente tienen condiciones muy específicas que son principalmente, la principal condición es que mida menos de 1 centímetro. Entonces, digo, tiene limitaciones, pero la verdad es que nos ha ayudado mucho, sobre todo en los pacientes en los que no se ha mejorado la sobrevida. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los principios de la radioterapia? La radioterapia tiene varios principios, como que la radiación ionizante de alta energía destruye la capacidad de las células cancerosas para crecer o multiplicarse, ya sea directamente en algunas células o indirectamente cuando estos rayos penetran en los núcleos celulares e interactúan con los contenidos de agua. O sea, este es el principio físico, ¿sale? Cómo funciona esta radiación ionizante para destruir a las células cancerosas. Entonces, lo que hace es inhibir su crecimiento. Eso es lo que hace, inhibe el ciclo celular. ¿Y dónde lo hace? Pues obviamente en las fases donde el ciclo celular está activo, porque cuando el ciclo celular está en una fase G0, en reposo, generalmente va a ser menos sensible a la radiación. Y dependiendo del grado de diferenciación de las células, les decía, mientras más estén indiferenciadas, más sensible va a ser a la radioterapia. ¿Por qué? Porque entra más a ciclo celular. Y la radiación afecta también a células normales, por lo tanto no es un tratamiento que pueda ser terapéutico específico para este tipo
o sea, que sea específico para el cáncer, sería ideal. Ahora ya lo están haciendo un poco más con la braquiterapia, o sea, lo que empezaron a hacer es dividir por campos, o sea, decían, por ejemplo, en el Hodgkin, decían, utilizaremos solo un campo de alto poder a cierto lugar, a un ganglio, y ahora se utiliza a la zona ganglionar afectada y solo al siguiente relevo ganglionar como parte de consolidación, pero en realidad pues ya son terapias mucho más dirigidas, más avanzadas que antes no tenían. Antes se decía que era en manto, semimanto, y todo esto fue cambiando. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer radioterapia? Uno, nos sirve para tratar de curar la enfermedad, ¿no? En manera ideal sería que esta modalidad de tratamiento pudiera curar un tumor. La verdad es que nunca he visto que con solo radioterapia remita a algún tumor. Bueno, los astrocitomas sí, los residuales pequeños, pero generalmente lo que hace es hacerlos más pequeños. Entonces, otra de las opciones de tratamiento es utilizarla para reducir el tamaño del tumor antes o después de la cirugía, y finalmente con fines paliativos para tratar el dolor. Por ejemplo, en el osteosarcoma. El osteosarcoma no es, como es un tumor bien definido, o sea, es sarcomatoso y tiene una porción osteoide, o sea, ya está bien diferenciada, por lo tanto no entra tanto ciclo celular. Entonces, la utilizamos, la radioterapia, con fines paliativos, ya cuando el paciente o recayó o no mejoró con la quimioterapia o ya no hay posibilidades de cirugía. Entonces, lo que hacemos ahí es radiarlo para disminuir el dolor. Ahora, hay dos tipos de radioterapia que se está utilizando ahora, la externa y la interna. La interna es la braquiterapia, que es un poquito más específica. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ojalá algún día tengan la oportunidad. A nosotros en medicina no nos muestran tanto cómo es la medicina nuclear, pero aquellos a los que les gusten los videojuegos y eso, vean esto de la radioterapia en cáncer. Es muy bonito porque tienen pantallas y están en contacto con los físicos y son clínicos también. Si bien no van a dar un tratamiento dirigido en ese momento, pero ya que están radiándolos, la verdad es que a mí me gustó mucho radioterapia. Yo conocí la radioterapia ya hasta la facultad, pero la verdad es que lo que hacen ellos es muy bonito porque sí involucran mucho la física, y si dan una muy buena radioterapia tienen muchas posibilidades de curación. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Ya decíamos, curar mediante la erradicación de la enfermedad, controlar el crecimiento y diseminación de la enfermedad para lograr un periodo asintomático, prevenir la enfermedad microscópica, por ejemplo, en la irradiación craneal al cáncer pulmonar, y mejorar la calidad de vida al aliviar o disminuir los síntomas del cáncer avanzado. Ahora, ¿cómo tendría que ir un paciente a radioterapia? Bueno, la radioterapia es así, como ven, como si fuera un tomógrafo. Entonces, ahí ellos van tomando cortes y van dirigiendo el rayo dependiendo hagan de cuenta que toman la tomografía o la resonancia magnética que les damos de primera instancia, ellos toman otra y empiezan a planear cómo van a radiar tridimensionalmente de acuerdo a eh, la carga tumoral en donde está, y obviamente los sitios de riesgo para consolidar el tratamiento. Entonces, este paciente tiene que ir obviamente sin cremas, tiene que evitar exposición a temperaturas extremas, evitar el uso de joyería. No es necesario una alimentación especial, pero en algunos casos, como en los niños que tienen que sedarse, sí tiene que ir en ayuno. ¿La que sigue? Entonces decíamos que hay dos tipos de radioterapia, la externa y la interna. La radioterapia externa más o menos dura 2 a 5 minutos y se administra con un acelerador lineal. ¿Cuál es el acelerador lineal? El que vieron en la imagen, que es como un tomógrafo grandote. Y por otro lado tenemos la radioterapia interna, que es intracavitaria o braquiterapia, y esa es la que se está utilizando ahora para los tratamientos cuando están durante los procedimientos quirúrgicos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí?
¿De dónde viene la palabra braqui? Viene del griego pequeñito o corto. Entonces es un tratamiento en donde hay fuentes radiactivas que están encapsuladas y llegan hacia la proximidad del tumor y se utiliza principalmente en donde lo vamos a ver en tumores ginecológicos, ya lo vamos a ver también, sobre todo en cáncer cervicouterino, cáncer uterino, etcétera. Ahora, ¿cómo se mide? Eso sí les va a llamar la atención de repente. ¿Cómo se mide? ¿Qué dosis se les da a la radioterapia? ¿Alguien sabe? Grades, ¿ok? Entonces se mide la dosificación en grades. Entonces tenemos varios tipos de radioterapia externa, que es la convencional y es la forma en que planifican o simulan el tratamiento en una máquina de rayos X especialmente calibrada. Entonces, de acuerdo a esto, hacen una planeación y dirigen los rayos X dirigidos al sitio del tumor. Entonces, esto ha permitido disminuir eh, las toxicidades de quimioterapia y esto incluyendo si va a ser una radioterapia curativa o radioterapia con fines paliativos o radioterapia intraoperatoria. Ahora, ¿cómo creen que funcione la radioterapia en nuestro cuerpo? Bueno, en nuestras células. Ajá, actúa sobre el ciclo celular, pero ¿qué le hace? ¿Quién me dice? ¿Qué le hace? O pregunto por lista. Yo había leído, bueno, no sé si sé eso, pero yo había leído que genera radicales libres, que pues va a terminar dañando al ADN de las células que, pues podríamos decir, son del cáncer y que pues estas también, estas células tienen menos capacidad como de, pues de reparación y pues por eso mueren más fácil, pero no estoy segura. Sí, está bien. Efectivamente, lo que hace es que, bueno, hay varias vías que están implicadas más o menos en el proceso de la radiación ionizante con tu integridad genética. Entonces, tenemos que una de las respuestas principales que hacen es que dañan el DNA activando los puntos de control del ciclo celular. Es inducido iniciando señales que pueden activar estos puntos de control y dan tiempo para que, evitan el tiempo para que haya reparación genética. Entonces, esta está asociada también a algunos genes que se han visto relacionados con mayor sensibilidad a la radioterapia y pues otra vez todo está en nuestros genes, ¿no? En concreto, algunos mediadores de puntos de control sería el P53, por ejemplo, y las zonas de transición entre G1S a S y G2 a M, y esto está determinado, y ya lo habíamos visto, por sinasas dependientes de ciclinas. ¿Ok? Por lo tanto, una forma en la que la quimioterapia y la radioterapia pueden funcionar mejor es sincronizando las células de fase que sean en una forma más sensible en el ciclo celular y esto lo hace dañando directamente al DNA a través de estos puntos de control. ¿Ok? ¿Dudas? No, doctora. No. Ok. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios? Decíamos, la radioterapia no va a ser solo al sitio que afecta o al sitio que tiene cáncer. Entonces, a través de eso, la radioterapia externa o convencional, que es la que más se usa, obviamente tiene que atravesar algunas otras estructuras, como que, como por ejemplo, eh, que tengan digo, por ejemplo, que tengan la piel, ¿no? Entonces, ¿qué se atraviesa de por medio? Pues primero la piel. ¿Qué creen que le pase a la piel? Va a haber mucha descamación. Ajá, ¿por qué? Por el cambio celular, está bien, ¿qué más? Eritema. Ajá, lo primero que va a haber son quemaduras. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son el cuadro clínico de una quemadura? Puede ser desde primer grado hasta cuarto grado. La verdad es que todo dependerá de las dosis de quimioterapia que requieran, pero si hacen
quemaduras por radioterapia y esto se llama radioepitelitis, o sea, primero da un proceso de inflamación. ¿Ok? Y luego ya va incrementando la sintomatología hasta que ya que se tiene ese periodo de inflamación, empieza a destruir la piel como tal. Y de hecho ahí lo dice, radioepidermitis. Y aquí, ¿cuál es lo más peligroso todavía? Cuando quema las mucosas, ¿ok? Entonces, algo que independientemente de que no le des al sitio donde haya mucosas, puede provocar quemaduras o mucositis. Entonces, así como está en la boquita, se va hasta el ano en todo el tracto digestivo. Entonces, es uno de los efectos adversos, la mucositis. Por eso tienen que estar haciendo colutorios y otras cosas porque se quema la piel y se queman las mucosas. También por eso puede haber estomatitis, xerostomía. Puede haber alteraciones del gusto, hipopituitarismo, esofagitis, tos. Algo muy común es la neumonitis, dependiendo de dónde se encuentre el tumor. Por ejemplo, si es un tumor torácico, obviamente el pulmón que está alrededor puede producirse tener una neumonitis. Por eso a algunos les damos un poquito de medicamentos dirigidos para evitar esta neumonitis. Puede haber disfunción ovárica, edema cerebral, alopecia, fatiga, anorexia, mielosupresión. Y algo muy importante es eso, mielosupresión, porque acuérdense que incluso si ustedes estudian un poco de la historia de Hiroshima y Nagasaki, van a ver todos los efectos adversos que se condicionaron y uno de los principales fue mielosupresión. ¿La que sigue? Entonces, en conclusiones, la radioterapia es tratamiento electivo para más del 70% de los tipos de cáncer, no solo como efecto curativo, sino también nos sirve como efecto paliativo, ya decíamos, o para citorreducción. Entonces, cuando queremos hacer pequeño un tumor antes de la cirugía, decimos que queremos hacer citorreducción. La efectividad de la radioterapia por sí sola es considerable, sin embargo, la combinación de esta con otros tratamientos aumenta en más de 80% de la efectividad y eso lo vemos mucho en el linfoma de Hodgkin. Entonces, sí nos funciona muy bien la quimio, pero en estadios avanzados, si no agregamos radioterapia, sobre todo con la finalidad de destruir las células microscópicas que quedaron en el siguiente relevo ganglionar, existe la posibilidad de que recaigan. El tiempo de radioterapia es fraccionado generalmente en número de sesiones dependiendo la dosis acumulativa que va a tener ese paciente. Y la mayoría de los efectos secundarios de la radioterapia se deben a la toxicidad y al alcance de las células sanas. Entonces, les digo, radioterapia no hay en la raza, solo hay en siglo XXI, pero si algún día alguien está muy interesado y quisiera ir a ver, la verdad es, la radioterapia es muy, muy interesante, pero sí requiere de saber mucha física también. ¿La que sigue? ¿Dudas hasta ahí? No. Okey, ¿la que sigue? Entonces, y ya decíamos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial aparecen las mostazas nitrogenadas para tratar linfomas, que era la que se utilizaba principalmente mecloretamina, ciclofosfamida, y a lo largo de los años fuimos utilizando y encontrando diferentes tipos de agentes de quimioterapia, desde antifolatos, metotrexate, 5-fluoracilo, 6-mercaptopurina, actinomicina D, y ya para 1960 se dan cuenta que por sí solos los medicamentos de quimioterapia no mejoran las sobrevidas. Sí, en algunos estadios muy tempranos pueden curarlos, pero recaían y recaían. Entonces, para 1960, sobre todo se vio en las leucemias, empezaron a tener combinaciones de quimioterapia. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que encontrar medicamentos que actuaran en diferentes momentos del ciclo celular, que tuvieran sensibilidad para ese tumor y que más bien que ese tumor tuviera sensibilidad para la quimio y que además tuvieron efectos adversos diferentes para que no se potencializaran. Y así es como la combinación de quimioterapia para como cura de las leucemias, que fue lo primero que se curó con quimioterapia combinada y que hasta hoy se sigue utilizando, y la enfermedad de Hodgkin. De hecho, la historia de la enfermedad de Hodgkin es muy bonita porque ya les decía, los primeros niños eran con cirugía, después de eso lo que hacían era dar tratamientos con radioterapia, no mejoraron hasta que empezaron a utilizar terapias combinadas de radioterapia y quimioterapia.
con el tiempo, uno de los médicos que empezó a estudiar esto de la mm, que empezó a estudiar esto de la radioterapia y la combinación de todos los fármacos, se dio cuenta que andaba rotando como residente en uno de los hospitales ingleses y entonces se da cuenta que las leucemias se estaban curando con combinaciones de fármacos, con estos principios que les di. Diferentes drogas en diferentes momentos del ciclo celular, diferente sensibilidad y por lo tanto diferentes mecanismos de toxicidad. Y entonces dijo, bueno, pues me voy a inventar un esquema de quimioterapia combinado para el Hodgkin. Y de hecho la historia cuenta que él cuando lo administró se quedó afuera del cuarto del niño, estaba la puerta cerrada y estaba esperando a ver si el niño llegaba a sobrevivir porque estaba combinando nuevos medicamentos a dosis diferentes. Entonces tuvo miedo de que muriera, pero afortunadamente lo que sucedió fue que el paciente alcanzó la curación. Entonces, esa es la historia del linfoma de Hodgkin. A partir de ahí se empezaron a establecer para los tumores sólidos tratamientos de quimioterapia combinada. Y en los tiempos actuales vamos a tener que ya se puede utilizar quimioterapia blanco dirigida. ¿La que sigue? Entonces, aquí tenemos al ciclo celular que está en la fase G0, G1, S, G2, M, y entonces vamos viendo cómo en cada uno, ya decíamos, de la fase G1 a la S, hay puntos de control. Cada uno de estos puntos de control se ven modificados y lo que vamos a tener es que en diferentes momentos del ciclo celular vamos a tener la interacción de la quimioterapia, desde la fase G1 hasta la fase M. Otra vez, la quimioterapia no actúa en la fase G0. ¿La que sigue? Ok, esta ya nos la sabemos. Síguele. Estas son las fases del ciclo celular que ustedes ya se saben de memoria. ¿La que sigue? Vienen en el examen, ¿eh? Aquí viene la interacción de cada uno de los puntos celulares, en donde están los puntos de control con sinasas dependientes de ciclinas y los puntos de restricción, y vean cómo hay genes involucrados en cada una de las síntesis de sinasas y ciclinas, como en la ciclina D1, D2, D3, con la sinasa dependiente de ciclina C4, C6, y que actúa sobre algunos genes, que es el P16, P15, P18, P19, P27, P57, P21. Y así de cada una. Por eso les digo que es muy bonito el ciclo celular, no nada más de saber que va de mitosis a síntesis y todo eso, no. Lo que tenemos que saber es, o sea, eso lo vemos en la secundaria. Lo que ustedes tienen que saber como médicos es cómo actúa cada una de las sinasas para llegar y mover cada uno de los puntos de control en medida de que si uno de estos no funciona, el ciclo celular mismo lo detiene, sus puntos de control lo detienen. ¿De qué sigue? Ahora, va a ser muy importante, ya les mencionaba que para que sepamos, bueno, que la quimioterapia actúa de manera proporcional sobre el ciclo celular. ¿Qué significa? Que de acuerdo a la fracción de crecimiento, la misma fracción de crecimiento que tiene una célula es la misma que se va a ir destruyendo con la quimioterapia. Entonces, con el tiempo se daban cuenta que si yo le soltaba un ciclo de quimioterapia y ya no le soltaba otro después, de acuerdo a la fracción de crecimiento, el tumor podía volver a alcanzar el tamaño que tenía, igual que cuando administré la quimio. Es por eso que se dieron cuenta que teníamos que dar diferentes golpes de quimioterapia, no solo uno. Por eso es que damos cada 3 semanas, cada 4 semanas, o a veces en la leucemia, que tiene una fracción de crecimiento tan rápido, se da cada semana. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque depende de la fracción del crecimiento cada cuándo vamos a dar quimioterapia. O sea, yo tengo que saber más o menos en cuánto tiempo ese tumor va a empezar a crecer otra vez para antes de que eso suceda, soltarle otro golpe de quimio. ¿Ok? Entonces tenemos que la tasa de división celular en los tumores varía considerablemente de un tumor a otro. Por ejemplo, el cáncer de mama 3 meses, y la mayoría de los tumores crecen en forma relativamente lenta respecto a células normales, como la médula ósea y el tracto gastrointestinal, que son las células que se reproducen más rápido. Entonces,
Estas, como tienen una tasa de reproducción tan rápida, entonces van a permitir ir avanzando mucho en el ciclo celular y por lo tanto la destrucción adecuada de las células. ¿La que sigue? Entonces, esto sí viene en el examen. A mayor fracción de crecimiento es más probable que la quimioterapia tenga un mayor efecto. ¿Qué es la fracción de crecimiento? Es el número de células en una población que está pasando activamente por el ciclo celular dividido entre el número total de células. ¿La que sigue? Los efectos de la quimioterapia, bueno, vamos a tener que las drogas citotóxicas tienen su potencial reproductivo en las células, dañando el DNA, y los tumores que crecen más rápidamente son los que mayor responden probablemente a la quimioterapia. ¿Cuáles son los que más responden? Obviamente las leucemias, los linfomas, los tumores germinales, casi todos los tumores en los niños, ¿ok? ¿La que sigue? Esta es muy bonita porque viene la cinética de la muerte celular y es lo que les decía. Hay una hipótesis de la muerte celular por fracciones. ¿Qué es lo que explica? Explica que yo destruyo una parte del ciclo celular. Bueno, más bien, destruye una parte del tumor. Tengo un conglomerado tumoral. Entonces yo le suelto un ciclo de quimio y este ciclo de quimio me va a destruir cierto número de células, pero no todas. Entonces yo tengo que calcular en cuánto tiempo ese tumor va a empezar a crecer para que yo le ponga otro ciclo de quimio y impida que vaya creciendo y que al mismo tiempo yo con cada uno de los ciclos, como viene en la gráfica, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, vayan haciendo que el tumor empiece a desaparecer. ¿Hasta qué? Hasta que la fracción de crecimiento se elimine. Y esta terapia intermitente es por pulsos porque maximiza la muerte celular tumoral y permite a los tejidos normales recuperarse del daño. Entonces, lo que hacemos es, como vemos en la grafiquita, damos un golpe, destruimos un número de células, ya tengo un poquito menos, doy otro golpe, tengo un poquito menos de células, doy otro golpe y así hasta ir destruyendo la totalidad del tumor. Ojo, conforme vamos avanzando también en esto, vamos a tener que el tumor va a adquirir resistencia a los fármacos. Entonces, por eso más de 4 ciclos generalmente de un tumor, en un tumor, va a empezar a conocer la quimioterapia y cada vez voy a poder destruir menos cantidad de células. ¿Quedó claro? Cada vez menos cantidad de células porque ya las estuvo matando, ¿no? Con las primeras. Porque te va a hacer resistencia. El cáncer es muy inteligente. Y entonces en algún momento de tu quimio, o sea, por eso el primer golpe es el más importante, porque no conoce a la quimio, entonces vas a destruir un montón de células. Pero después de eso, ella ya lo conoce y va a generar resistencia al medicamento. Entonces, cada vez vas a poder destruir menos fracción de células que con respecto a las que destruiste en el primer ciclo. Ah, y para esa resistencia, pues se cambia, ¿no? De medicamento. Por eso tenemos que ir modificando medicamentos o cambiando a segundas líneas de quimioterapia si el tumor no logró erradicarse. Oh, ok, sí, gracias. Ahora, si yo tengo un conglomerado de 1000 células y ya destruí con mi quimio 999, ¿qué creen que pase con esa única célula? Pues podría existir la probabilidad de que se siga, esa célula se pueda seguir reproduciendo o, bueno, dividiendo más bien. Sí, o sea, es muy mal pronóstico porque de una sola célula surgió el cáncer. Entonces, esta célula es aquella que logró sobrevivir a la cirugía que ya le diste, a la radioterapia que ya le diste, a los ciclos de quimioterapia que le diste y sigue sobreviviendo. Entonces, ya no es sensible, ya aprendió a conocer la quimio, ya no le hace nada y no tarda en reproducirse y reproducirse rápido. Entonces es la más peligrosa, ¿ok? No porque tengamos, luego dicen, ay, ya le bajó el tumor y ya nada más le queda 1 centímetro, pues ese centímetro después, si ya recibió todos los ciclos de quimio que tenía que recibir y no se puede quitar con cirugía, es muy peligrosa porque va a recaer, ¿ok? Ahora, cada ciclo de quimio que damos
la quimioterapia se divide por ciclos, damos diferentes protocolos, entonces dependiendo del tumor. Mm, Y siempre decimos, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo de primera línea. Cuando hay datos hay respuestas completas, significa que ya se erradicó el tumor. Respuesta parcial, o sea que respondió, pero todavía hay tumor, se hizo pequeñito, pero sigue habiendo. Y obviamente cuando no hay respuesta, sigue habiendo actividad de la enfermedad igual, o cuando hay progresión de tumor, hay más actividad tumoral, o sea, ya hizo metástasis o está creciendo. Entonces siempre tenemos que ver después de nuestro tratamiento, sea quimio, sea radio o sea cirugía, tenemos que ver qué respuesta tuvo este paciente. Puede ser una respuesta completa, una respuesta parcial, que no hubo respuesta y esto significa que es una progresión tumoral, por ejemplo, que aumentó en el tamaño, ¿ok? O en metástasis. ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Claro. Si, por ejemplo, sobrevivió una célula después de toda la quimio y la radio y vuelve a surgir de esa célula un tumor nuevo, ¿ese tumor no es ya resistente a quimios y a radios? Muy resistente. Entonces, por eso, a partir de las segundas líneas de quimioterapia, las posibilidades de curación sí son quimios más fuertes, pero las posibilidades de curación son menores. Ok. Terceras líneas y cuartas líneas prácticamente ya son paliativas. Ok, sí, gracias. ¿La que sigue? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. Perfecto. Entonces, ahora hay clasificación de drogas citotóxicas y esto dependerá de qué momento del ciclo celular actúe. Puede ser que sea específico de fase o que sea no específico de fase. Si es específico de fase, significa que están, obviamente su nombre lo dice, actuando solo en un momento del ciclo celular y depende de la producción de un tipo único de bloqueo bioquímico. Los agentes no específicos de fase son aquellos que producen efecto citotóxico independientemente de la fase del ciclo celular en la que estén y es dependiente de dosis. ¿La que sigue? Otra, esta ya la vimos. Otra, esa se repitió. Otra. Entonces, en estos vamos a ver cómo se va modificando el DNA. O sea, ustedes tienen que saber cómo está conformado el DNA y una base nitrogenada para saber también en qué momento del ciclo celular van a actuar, porque algunos actúan específicamente sobre la glutamina, otras sobre la guanina, pero bueno, ya veremos en la fase M en qué momento está actuando ese fármaco. ¿La que sigue? Entonces, aquí vienen los mecanismos de acción. En la fase G1 actúan los esteroides, la asparginasa, en la fase S actúan los antimetabolitos, en la fase G2 el etopósido, la bleomicina, mitojantrona, irinotecan, en la mitosis los alcaloides de la vinca, los taxanos, podofilotoxinas. Los no específicos de fase son agentes alquilantes, nitrosureas, antibióticos, procarbacina, dacarbacina, platinos, y aquí vienen algunos antimetabolitos, que son los que actúan específicamente sobre la fase S, y son la gemcitabina, citarabina, doxorubicina, fludavarina, gemcitabina, hidroxiurea, mercaptopurina, metotrexate, prednisona, procarbacina, tioguanina. Los taxanos actúan en la fase M, las podofilotoxinas, que son etopósido y tenipósido, los alcaloides de la vinca en la fase M, en los específicos de fase G2, específicos de fase G1, que es la asparaginasa, que por ejemplo la asparaginasa sirve solo para leucemias. Entonces, ya iremos viendo cuando veamos leucemias por qué solo en la historia surgió la asparaginasa y que viene de los espárragos. La verdad es que toda la historia de la quimioterapia es muy bonita, de cada uno. La historia de la leucemia también es muy bonita para que la lean los que estén interesados, ¿no? La que sigue.
Entonces, los agentes alquilantes y nitrosureas son moléculas que son muy reactivas, interfieren con la replicación del DNA al unirse a los ácidos nucleicos y alquilarlos, por eso son agentes alquilantes, porque alquilan al DNA. Cuando hay rupturas o dobles enlaces en la cadena de DNA, por ejemplo, las mostasas nitrogenadas, la ciclofosfamida, carmustina, el busulfán, el tiotepa. ¿La que sigue? Otros son los antibióticos antitumorales, como cuál, la daunorubicina. Estos alteran la replicación normal uniéndose a los pares de base de DNA durante la transcripción. Entonces lo que hacen es llegan y bloquean esa transcripción y pueden ocurrir rupturas en el DNA. Los que lo hacen más común son la actinomicina D y la bleomicina, que son específicos de fase G2, y las antraciclinas como doxorubicina, daunorubicina, que son antibióticos que se utilizan como antitumores. ¿La que sigue? Esta es la L-asparaginasa. La L-asparaginasa tenemos que las células normales tienen L-glutamina con ácido aspartico y entonces este ácido aspargico favorece que se dé la proliferación celular. Entonces, cuando se tiene la L-asparaginasa se sintetiza y va a destruir toda esta asparagina en ácido aspartico y amonio. Y entonces justamente como hay esta deficiencia de la asparagina, la célula va a entrar a muerte celular. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya no va a llevar, digamos que le va a quitar su sustrato a la célula. Hay medicamentos como el metotrexate y en este caso la L-asparaginasa, que quitan el sustrato a las células, se lo roban para que no puedan progresar en el ciclo celular. ¿La que sigue? Como otra vez, los antimetabolitos que interfieren en la síntesis de los ácidos nucleicos son específicos, obviamente, de la fase S, porque interfieren con la síntesis. Entonces, ¿cuáles pueden ser? El metotrexate, los análogos de las purinas, de las pirimidinas. ¿La que sigue? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a tener, por ejemplo, en esta grafiquita, que esto es lo que necesito para que se dé la síntesis del DNA. Entonces, cuando bloqueo, por ejemplo, con el 5-fluoracilo, la timidilato sintetasa y la hidrofolato sintetasa, entonces se bloquea la formación o la síntesis del DNA. Entonces aquí todo dependerá de que esté bloqueando. El 5-fluoracilo actúa sobre las pirimidinas y el metotrexate sobre el ácido fólico, metotrexate sobre la enzima dihidrofolato reductasa y el 5-fluoracilo sobre la timidilato sintetasa. Y hay otros como el aracé, fludavarina, gemcitabina, que actúan sobre las bases de las purinas, y las hidroxiureas sobre la conversión o sobre las enzimas ribonucleotidasas o reductasas, que van a permitir la conversión o la unión, la fusión de las bases nitrogenadas como están descritas en el cuadrito. ¿Ok? ¿Dudas? Está difícil que se aprendan todo esto, así que lo que necesito es que sepan, por ejemplo, el metotrexate actúa sobre la dihidrofolato reductasa, el 5-fluoracilo sobre la timidilato sintetasa, la hidroxurea sobre la ribonucleótido reductasa y así. ¿Ok? ¿Dudas? Es difícil por los nombres, pero ya conforme van viendo los tumores van a irse familiarizando con que el cisplatino es muy útil como no es específico de fase, en casi todos los tumores. El metotrexate, pues obviamente si yo quiero, es muy útil, sobre todo en las leucemias, porque en las leucemias pues tenemos la hidroxifolato reductasa, que esta nos va a inhibir, obviamente, la síntesis del ácido fólico. ¿Y qué tumor es habido en todo esto? Pues las leucemias, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir viendo por qué en las leucemias se usa el metotrexate, por qué en las leucemias se utiliza la L-asparaginasa, y así dependiendo del tipo de tumor. ¿Dudas? Ya sé que quimio está bien difícil por los nombres.
No, doctora. La que sigue. Por otro lado, tenemos que las campotecinas inhiben la topoisomerasa tipo 1 y las epidofilotoxinas, que es sobre todo el etopósido, actúa sobre la fase de mitosis en G2 y M y lo que hacen es romper el DNA para que no pueda pasar al ciclo celular. Entonces, lo que hace es, digamos, ir destruyendo topoisomerasas, que son enzimas capaces de actuar sobre el DNA, que acuérdense que lo enredan. Entonces, ¿qué hace estos dos tipos de quimioterapia? Desenredan el DNA. ¿Para qué? Para que no esté bien conformado y no pueda pasar a la siguiente fase del ciclo celular. ¿La que sigue? Ujú. Otros son agentes que rompen los microtúbulos y estos son los taxanos y los alcaloides de la vinca. Entonces, aquellos que rompen los microtúbulos lo que van a hacer es interferir con el crecimiento normal y la función proteica en la fase de mitosis. Entonces, lo que hacen es inhiben el ensamblaje de los microtúbulos. ¿Por qué? Porque los alcaloides de la vinca se unen a la tubulina y son vincristina, vinblastina y vinorelbina. Y los taxanos también van a deshacer los microtúbulos y esos microtúbulos se unen a los fármacos ya estabilizados y provocan un arresto en la división mitótica, como cuál, como el paclitaxel, el docetaxel. ¿La que sigue? La otra, por favor. Otra. Entonces aquí tenemos cómo es un microtúbulo. No les tengo que explicar cómo es microtúbulo porque ustedes ya los conocen, ya vieron genética, ya vieron fisiología. Entonces aquí viene cómo cada una de las, que acuérdense que tiene dos cadenas, una alfa tubulina, una beta tubulina, y sobre la beta tubulina actúan los alcaloides de la vinca. Entonces, ¿qué van a hacer estos alcaloides de la vinca? Deshacer, ahora sí que desenredar estos microtúbulos para que no puedan pasar a la siguiente fase del ciclo celular. Y por otro lado, los taxanos van a actuar específicamente sobre las hebras, produciendo también este desenredo, se unen directamente a la tubulina y producen alteraciones genéticas que llevan a la inhibición de estos en el ciclo celular. ¿La que sigue? Entonces, los esquemas de quimioterapia, las primeras experiencias se tuvieron, dijimos, 1950, 1960, en donde primero en 1950 se utilizaban drogas de manera única, pero veían que las remisiones eran cortas y las recaídas se asociaban a resistencia a drogas. La combinación de quimioterapia es utilizada para tratar de mejorar la tasa de respuesta y duración de la misma. Y otra vez, ¿cuáles eran las condiciones de utilizar una diferentes drogas de quimioterapia, niños? ¿Quién me dice? Pues que sea resistente, se empiecen a ser resistentes las células. ¿Qué más? Pues mayor éxito, ¿no? Mayor respuesta. No, habíamos dicho, se dieron cuenta históricamente de que una sola quimioterapia no servía, entonces tenían que utilizar diferentes drogas que tuvieran que. Que actuaran en un distinto punto del ciclo celular. Ajá, que actúen en diferentes momentos del ciclo celular. ¿Qué más? Que fueran locales y sistémicas. Ajá, ¿qué más?
que tuvieran diferentes toxicidades. Ujú. Y que obviamente el tumor fuera sensible a ese tipo de droga. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Que eso viene en el examen, niños. Que sean sensibles a diferentes tipos de droga, Ajá. diferente toxicidad, Ajá. que sean locales y sistémicas, Ajá. que actúen en diferentes sitios del ciclo celular y Ok. y ya no. Perfecto. Ok. La que sigue. Entonces, la combinación de drogas se elige en base a algunos principios. Uso de drogas con actividad como agente único, usar drogas que no superpongan toxicidades, dar terapia por pulsos o intermitentes que permitan a la médula ósea y al tracto gastrointestinal recuperarse, usar dosis y esquema óptico para cada agente individual, si es posible usar drogas con efecto sinérgico y usar drogas que actúen en distintas fases del ciclo celular. ¿La que sigue? La mayoría de las combinaciones se basan en el uso racional y científico preexistente o a la adición de un nuevo agente o un régimen preestablecido. Resulta presuntuoso asumir que toda la racionalidad y posibilidad de interacción sea comprendida. ¿La que sigue? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. Sí. Ok, vamos a ver el temario. ¿Estudiaron urgencias oncológicas? Un poco. Ok, entonces déjenme buscar la expo. Si quieren descansar unos 10 minutitos y regresamos con urgencias oncológicas. Nada más déjenme ver rápido el temario, un segundito. Miren, ya vimos historia de la oncología, epidemiología mundial del cáncer, epidemiología en México, todo lo de invasión local, neoplasias, bases, valor de radiografía, biopsia, clasificación de las neoplasias, benignas, malignas, bases para clasificación clínica, TNM, principios de onco, ciru, radio, quimio, repercusiones, eso nos falta, ya nada más lo del médico paciente. Y empezamos con urgencias oncológicas. Y ya casi vamos a terminar el temario del primer parcial. ¿Cuándo es su primer parcial entonces? Empieza desde el 21 de marzo hasta el 25. Ok, si quieren lo hacemos pues, ¿qué día lo quieren? Podríamos hacerlo el 26 sin problema, Ok. para que hayan terminado sus exámenes de los demás, estén descansados y ya. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces descansamos 10 minutitos, son 7:57, a las 8:10 empezamos con urgencias oncológicas, ¿ok? Ya te mando la exposición. Sí, doctora. Ya se va a acabar la reunión, entonces. Ok, salimos y volvemos a entrar. Sí. Bye. Urológicas, fiebre en el paciente oncológico y anafilaxia. Entonces, todo esto es importante porque ustedes tienen que imaginar físicamente qué le está pasando a ese paciente. Esto es, cuando les hablo de hiperleucocitosis, ¿ustedes qué creen que tenga de síntomas? La verdad es que todas estas cosas son lógicas. Si ustedes tienen muchos leucocitos, ¿qué les va a pasar? ¿Qué le pasa a su sangre, niños? Se vuelve más espesa. Exacto, se vuelve muy espesa, por lo tanto, bueno, podemos decir más viscosa, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? Bueno, tú, ¿Se trombosa?
Excelente, acuérdense, las leyes de Frank-Starling, todas las leyes se rompen, entonces tus vasos sanguíneos, tu sangre, tu flujo está chocando y eso produce trombosis. ¿Qué más? Hipercoagulabilidad. Perfecto. Éstasis. ¿Mande? Éstasis. ¿Qué más? La estasis que te va a dar, la estasis venosa. Principalmente, ¿dónde vas a hacer estasis venosa? En capilares muy finos. ¿Cuáles son de los más finos que hay? Los pulmones. Entonces, ¿qué síntomas vas a tener? Dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Obviamente tu sangre está espesa. ¿Va a llevar la misma cantidad de oxígeno a todos lados? No. Entonces, ¿qué va a tener tu paciente? Cianosis Cianosis. periférica. Cianosis. ¿Sale? Entonces, todas estas emergencias oncológicas, la verdad es que son muy lógicas. Unas son por efecto de masa y otras son alteraciones metabólicas o hematológicas, como esta. ¿La que sigue? Ahora bien, ¿cuándo digo que un paciente tiene hiperleucocitosis? Generalmente la hiperleucocitosis es condicionada por leucemias. Un tumor sólido no te va a dar hiperleucocitosis, pero los hematológicos sí. La verdad es que el Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin no, pero el linfoma no Hodgkin, que ya veremos qué significa, sí puede hacerlo. Entonces tenemos que la hiperleucocitosis es cuando, por ejemplo, y el más común son las leucemias, tienen más de 100,000 células blancas, que a lo mejor no te lo ponen, o sea, tienes muchos leucocitos, pero todos son blastos. ¿Ok? Significa que aparte no te sirven esas células, o sea, son muy inmaduras, no tienen ninguna función. Y es como si llenaras un vaso de agua de sal. Entonces se vuelve tan espeso que la sangre no puede fluir y por lo tanto incrementa esta viscosidad en la sangre y causa microtrombos, que es lo que causa toda la sintomatología. Está en pacientes con leucemia mieloide aguda, que es como en donde más en la leucemia linfoblástica aguda y en la fase blástica de la leucemia mieloide crónica. Esto va a asociarse a mortalidad en relación de hemorragia del sistema nervioso central, leucostasis pulmonar y está asociada a síndrome de lisis tumoral, que vamos a ver más adelante. Gracias a su prevención se redujo un 5% en todos los pacientes y aquí viene en qué porcentaje se presenta. Casi todas las leucemias mieloides crónicas en el 8 a 13% de las leucemias linfoblásticas agudas y el 5 al 25% de las mieloides agudas. Ok, ya saben la fisiopatología. Ahora ustedes díganme qué, qué le harían a esa hiperviscosidad. Porque dice que es importante anticiparse, por lo general no hay síntomas hasta que hay 200,000 células, pero ya a partir de 100,000 ya es muy riesgoso. Entonces, ¿qué le harían a un paciente que tiene hiperleucocitosis? ¿Qué le harían a su vaso de agua con mucha sal? Porque los está matando la viscosidad sanguínea. ¿Podría ser algo así como dilución? Claro, le echas agua. Entonces tenemos que hacer hiperhidrataciones, ¿ok? Entonces ponemos soluciones de hiperhidratación porque tienes que diluir tu vaso, o sea, tienes que diluir la sangre. ¿Para qué? Para que no sea tan espesa y pueda hacer sobre todo el intercambio gaseoso que ya no se está haciendo y tratar de hacer un flujo más laminar, ¿ok? ¿De qué sigue? Ok, entonces esta es la fisiopatología. Para la fisiopatología tenemos que, obviamente, lo que estamos teniendo con esta hiperviscosidad y trombos es una obstrucción mecánica parcial, porque se están acumulando células de morfología y funcionalidad anormal. Esto da una serie de mecanismos proinflamatorios que ustedes ya saben. Cuando hay trombos, ¿cómo se forma el trombo? Porque choca en el vaso, no se da el flujo laminar, esto libera mecanismos de inflamación y esto va a causar daño endotelial con obstrucción vascular que evoluciona a isquemia. Pero además, esta isquemia va a ser secuestro plaquetario. Por lo tanto, más bien estos trombos van a estar haciendo secuestro plaquetario. Por eso es que existe el riesgo de disfunción o hemorragia en el sistema nervioso central. ¿La que sigue? Entonces, este cuadrito está fácil porque dicen quiénes se presenta en la mayoría de las mieloides.
que es el 5 al 25% de los casos. Y las leucemias linfoblásticas agudas del 8 al 13%. Por otro lado, cuando se diagnostica o cuando se puede presentar, cuando hay hipoperfusión e isquemia. Entonces, ¿qué cuadro clínico voy a tener? El paciente tiene alteraciones oculares o visuales. ¿Por qué? Porque ya tiene disfunción de hipoxemia en el cerebrito. Tiene dolor de cabeza por los trombos, alteraciones respiratorias por los microtrombos en la vasculatura, como mencionábamos previamente, priapismo, sudoración, alteraciones del habla, dolor localizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hidratarlo 2 a 4 veces sus requerimientos. Aquí, por ejemplo, si su paciente está sangrando, ¿lo transfundirían? Yo digo que sí. Si está sangrando es la única indicación para transfundirlo. Pero si, por ejemplo, tu normal de plaquetas son 100,000 y tú tienes 5,000, ¿lo transfundirías? ¿Si está sangrando? No, ya no sangra. Y Ah, ponte que no. tenga 30,000 plaquetas. No, ya no. Ya no, porque si no haces más viscosa la sangre, ¿ok? Entonces hay que evitar la transfusión de paquetes globulares, corregir las coagulopatías, considerar exsanguinos transfusiones, leucoaféresis y una medida definitiva será dar el tratamiento oncológico para destruir las células que se están comportando de manera anormal, ¿ok? ¿Dudas? En el examen les voy a poner cuadros clínicos de urgencias oncológicas, ¿ok? ¿Ninguna está fácil esta? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Se podría transfundir puro plasma si hay pues mucha viscosidad en sangre No. y se tienen plaquetas bajitas? Ok, si tu causa de sangrado es plaquetopenia, ¿por qué le transfundirías plasma? ¿El plasma que lleva? ¿Plaquetas? Mm, no. No, lleva Sería, factores de coagulación, pero si tú no tienes plaquetas, pues independientemente de que tengas muchos factores de coagulación, no va a coagular, que lo que te faltan son plaquetas. ok. Gracias. Ujú. La que sigue. Mm, Ay, a ver, una antes. Ajá. No, sigue. Es que creo que este ya es lisis tumoral. Déjame ver. No, ya la que sigue. Ok. Síndrome de lisis tumoral. Ok, cámbiala, pon una antes. Ok. Ahora ustedes díganme. Yo tengo una célula, la que ustedes quieran, de la parte que quieran de su cuerpo. Una célula normal. ¿Qué electrolito tiene por excelencia intracelular? ¿Sodio? No, Calcio, potasio. ¿Sale? ¿Y qué más tiene su célula en el núcleo? El ADN. DNA, ¿con qué? Ácidos nucleicos. Si desdoblan los ácidos nucleicos, ¿qué conforman los ácidos nucleicos? Están unidos por puentes de ¿qué, Hidrógeno. qué electrolito? Hidrógeno. ¿Qué más? ¿Qué necesito? Porque son bases nitrogenadas. Nitrógeno. Ujú, pero más que eso, otro electrolito. Fósforo. Niños, fisiología, nada más fisiología. Fósforo. Y además tienen purinas, o sea, tienen DNA. Si lo desdoblan, se convierte en ácido úrico. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Los tumores se destruyen de manera espontánea. Es muy raro que de manera espontánea, pero puede ser de manera espontánea o
cuando inició la quimioterapia. Tengo del inicio de que di tratamiento hasta 7 días para que destruya las células. Por lo tanto, puede originarse algo que se llama síndrome de lisis tumoral. Se destruye la célula y este síndrome de lisis celular puede ser originado de manera espontánea o una vez iniciado el tratamiento hasta 7 días de haberlo terminado. Entonces, es una triada metabólica. Entonces, ¿cuál es su triada metabólica? Pues yo ya sé, ¿no? Se destruye la célula, va a liberar fósforo, potasio y ácido úrico. Entonces voy a tener hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipercalemia. ¿De qué se va a morir su paciente por tanta destrucción celular? De estos tres, de esta triada metabólica que les dije: hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia. ¿Qué los puede matar de eso? El potasio. El potasio, ¿sale? Entonces, el síndrome de lisis tumoral llegan a fallecer por hipercalemias. ¿Y qué les va a hacer el ácido úrico y qué les va a hacer el fósforo? Pues el ácido úrico va a causar acidosis metabólica. No. ¿Han visto un paciente con gota alguna vez? Ajá, sí. Están inflamados, se hinchan. Es más, eso hasta la abuelita lo sabe. Comen mucha carne, te va a subir el ácido úrico. ¿Y qué les hace? ¿Por qué a la abuelita le preocupa? Y su abuelita, todas nuestras abuelitas. ¿Por qué a la abuelita les preocupa que comamos tanta carne y nos libere ácido úrico? ¿Qué les dice que le va a dañar? Por la acumulación de los cristales en las articulaciones. Perfecto, pero más que en las articulaciones, ¿en dónde? En el riñón, niños. ¿Sale? Entonces, el ácido úrico, las purinas, el ácido úrico va a formar cristales y los cristales se van a estacionar en el riñón y entonces una de las causas que tiene o de los principales problemas que tiene el síndrome de lisis tumoral antes de matarte por potasio es que causa falla renal. Y una vez que te falla el riñón, de por sí tienes mucho potasio, pues ahora no lo vas a tirar. Entonces te mata por falla cardíaca, ¿correcto? Por hipercalemia. La que sigue ahora sí. ¿Dudas de la síndrome de lisis tumoral? Está muy fácil también. Nada más es que sepan cosas fisiológicas y entonces ya se imaginan lo que sucede por cadena. Entonces se caracteriza la lisis tumoral por una triada clásica: hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, que es resultado del paso del contenido intracelular del fósforo, ácidos nucleicos, al extracelular por muerte celular de células clonales. Ahora, si ustedes saben cómo se controla por la paratormona el fósforo, saben cómo funciona, que si tengo mucho fósforo secuestra calcio, entonces puede haber hipocalcemia, pero por secuestro, o sea que no es real. Máximo riesgo es de 12 a 72 primeras horas del inicio del tratamiento y solo del 25 al 50% tienen alteración laboratorial completa y en las patologías de mayor riesgo solo del 4 al 8% se presenta con sintomatología. ¿Dudas hasta aquí? Ahora imagínense, si sus células se están destruyendo de manera normal, que tenemos un potasio, digamos, estable, pues los blastos tienen 4 veces más ácidos nucleicos que una célula normal. Entonces, imagínense todavía cuánto más fósforo y cuánto más ácido úrico tenemos intracelularmente. Entonces, por eso es que la mortalidad está muy asociada a la falla renal. Y este tratamiento tendrá que instaurarse de manera profiláctica. Una vez instaurada, es muy difícil eliminar los cristales que se formaron en el riñón. ¿Ok? La que sigue. Entonces, fisiopatológicamente hay una liberación de productos citoplasmáticos de células malignas que incrementa el potasio y la filtración, ocasionando una falla renal. Entonces, además de esto, vamos a tener que hay uricosuria que avanza a más precipitación de cristales, más procesos inflamatorios, acidosis, exacerba la salida del fósforo, aunado al ya liberado por la liberación de los ácidos nucleicos, ocasionando hiperfosfatemia. Esto nos da un
un producto calcio-fósforo más de 60 y por lo tanto tenemos más eh, precipitación y más cristales. Entonces cada vez se va tapando más el riñón, se precipita el calcio, causa hipocalcemia y lleva a falla renal con fallas, bueno, dice que en realidad con hipocalcemia por secuestro, en realidad dice que el calcio no es real, pero aquí que es lo importante, se rompe la célula, libera esta triada metabólica, tapa el riñón y una vez que haya falla renal, te lleva a hipercalemia y es la causa de muerte. ¿Ok? ¿La que sigue? Ahora, ¿en quiénes se puede presentar? En todas aquellas masas que tengan rápido crecimiento. La verdad es que no se presenta en todos los tumores, se presenta sobre todo en tumores de niños. En leucemias es casi primordial. Leucemias, linfomas no Hodgkin, tumores germinales, todos aquellos tumores que tengan un rápido crecimiento o entrada al ciclo celular, se están reproduciendo muy rápido y otra vez, ¿qué decía sus leyes de quimioterapia con respecto a la fracción de crecimiento? Que la destrucción celular es directamente proporcional a la fracción de crecimiento de los tumores. Entonces, si esta célula se está pasando mucho al ciclo celular, o sea, se está reproduciendo muchísimo, entonces a la hora que yo le doy quimio, todo ese número de células se va a destruir, por lo tanto son muchas, igual que su fracción de crecimiento. Entonces, ¿qué tumores pueden hacerlo? Leucemias, linfomas no Hodgkin, principalmente el linfoma de Burkitt, que son masas abdominales que crecen muy rápido y que tienen 4 veces más fósforo que nuestras células normales. Y que el Burkitt tiene una tasa de replicación de 12 a 24 horas, o sea, está creciendo así a cada ratito. Y otros linfomas linfoblásticos y nada más. Ahora, también decíamos que la DHL nos habla de la masa tumoral que tenemos. Si tenemos una DHL más de 1000, podemos pensar que la fracción de crecimiento, más bien que nuestra masa tumoral es muy grande, de manera indirecta. Entonces, ¿cuándo hay que diagnosticarlo? Pues idealmente antes de dar quimioterapia, aunque hay tumores que pueden hacer lisis tumoral, sobre todo las leucemias, desde antes de iniciar el tratamiento oncológico. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creen que haya que hacer primero? Diluirlo también. Entonces, para que no tengamos cristales, tengo que lavarle ese riñón. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Con soluciones de hiperhidratación, que es 2 a 4 veces el volumen real que tenemos. Y eso se calcula por metro cuadrado, 3000 mililitros por metro cuadrado. Entonces, de ahí, eso se fracciona en el día y vamos viendo qué uresis tiene y favoreciendo la uresis. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que elimine estos cristales, lavar su riñón para que entonces no se precipiten y no cause la falla renal. Cuando a pesar de mis medidas de hidratación y de todas las medidas que ya tomé, rasburicasa, alopurinol, ¿qué otra cosa hay que darles? Obviamente alopurinol. ¿Por qué? Porque el alopurinol tiene que evitar que se formen cristales. En México no tenemos rasburicasa que destruye el que ya se formó, pero bueno, por lo menos tenemos alopurinol que destruye el que se va a formar. Y cuando hay falla a estas medidas, entonces ya le puse diurético, ya le puse hidratación, ya tiene alopurinol y hace falla renal y aparte sigo teniendo hipercalemia, hiperfosfatemia, entonces tiene que entrar a diálisis, sobre todo son hemodiálisis. ¿Dudas o preguntas? Doctora, la diálisis es el último, como la última oportunidad de los riñones, ¿verdad? O sea, no se puede ocupar la diálisis antes como para que haya para que me asegure que ya no va a acumularse eso en los riñones. Uy, si le decimos eso a un nefrólogo nos mata, porque la diálisis no es cualquier procedimiento. Son procedimientos donde vas a intercambiar, son hemodiálisis, vas a intercambiar sangre, vas a causar hipotensión. Hay pacientes que fallecen en las hemodiálisis. Entonces, vas a someter a tu paciente a un procedimiento que no requiere como profilaxis. Ajá. No. O sea, siempre acuérdate que tú tienes que mediar el riesgo-beneficio. Sí podrías dializarlo, pero el nefrólogo obviamente te va a decir que no, porque necesitas tener criterios de diálisis. Ok, gracias. Hay criterios e indicación para diálisis y las diálisis son terapéuticas, no son profilácticas. Gracias. ¿La que sigue? Alcalinización, la verdad es que no alcalinizamos.
Ya, ¿por qué? Porque el poner alcalinización todavía hace que tengamos mayor precipitación de cristales. ¿La que sigue? Dudas de lisis tumoral, de leucocitosis. Y estas son las indicaciones de la diálisis: sobrecarga hídrica, derrames pleurales, pericárdicos, falla renal, refractaria a tratamiento médico, hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia o hipocalcemia sintomática. ¿Ok? ¿Cuál es la elección? La hemodiálisis. Ahora sí, ¿dudas? No, Ok, vámonos a síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior está condicionado. A ver, primero díganme ustedes, ¿dónde está la vena cava superior? Aurícula derecha. Ajá, y luego. hacia los pulmones. Ujú. Pero se divide, ustedes saben más anatomía que yo. Díganme lo bonito. pues sube y se divide como vena subclavia y luego yugular. Ok, entonces está en el mediastino anterior derecho. ¿Sale? Está junto con la vena cava inferior, la aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares, ¿cierto? ¿De dónde se origina? De la aurícula derecha, ya como dijeron. Y entonces, ¿dónde quedan las brachiocefálicas? Las tributarias. ¿A qué nivel está? Primer cartílago costal derecho. ¿Para qué sirve? Pues sus ramas están como por la clavícula, por la subclavia, arteria subclavia, Ujú. ¿Y de qué se encarga? de recoger sangre de la parte superior del cuerpo, ¿Oxigenada o desoxigenada? desoxigenada. Perfecto. ¿Sale? Entonces, ya saben dónde está la vena cava superior. Entonces se encarga del retorno venoso ¿de dónde? De las venas que están ¿dónde? ¿De dónde viene el retorno venoso a la cava? Toda esa sangre desoxigenada que me dices que recoge, ¿de dónde viene? Anatomistas, ayúdenle. De cabeza, cuello, brazos, de toda la parte superior, ¿no? Ajá, de toda la parte superior, ¿de dónde? ¿A partir de dónde? Del diafragma para arriba, ¿va? Entonces, transporta sangre desde la pared torácica, esófago, pulmón, cuello, pericardio, más o menos. Ajá. Sí, Ahora, recibe a la vena cigos y el tronco de la cigos, ¿se acuerdan? sí, Entonces, ahora yo les voy a decir, tienen un tumor que está en el mediastino. ¿Cuántos mediastinos tienen? ¿Cómo se divide? 3. ¿Cuál es? Anterior, medio y posterior. Ajá, anterior, media y posterior. Ok, ahora yo llego y les voy a poner una masa en su mediastino medio, que va a ir proyectándose hacia el mediastino anterior. ¿Qué síntomas voy a tener? Los cardíacos, síntomas cardíacos, porque el corazón está en el mediastino medio. ¿Qué síntomas cardíacos? Disminución del gasto cardíaco. Ok, y hay un síndrome, que es síndrome mediastinal, que se caracteriza justamente porque hay una compresión de los diferentes órganos del mediastino. Puede ser una bola buena o una bola mala, ¿sale? Entonces, ¿qué síntomas voy a tener? ¿no es lo de la triada de Beck? No, A ver, no, yo me acuerdo que era ruidos cardíacos velados, distensión venosa yugular y
hipotensión, creo. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Pero ese es Entonces, el taponamiento cardíaco, ¿no? exacto, ahí ya estás. Sí puedes tenerlo, claro que sí. Puedes tener un taponamiento cardíaco, pero te aseguro que ese paciente, si ya llegó a un taponamiento cardíaco y ya tiene tu triada de Beck, se va a morir. Porque, ¿qué le harías a tu triada de Beck? ¿Cuál es el tratamiento para esos pacientes? Pues Pericardiocentesis. frenar lo que está aplastando, ajá. Ajá, y tú le vas a drenar un tumor. No, entonces serían síntomas como No, o sea, de estás una bien, peritonitis. estás bien. Cuando llegas a un, o sea, tú ya llegaste a lo máximo de los síntomas, pero llegaste a un momento en donde ya te hizo un cortamponade. Entonces, ¿tú crees que ese paciente va a sobrevivir? No, si fuera por líquido, sí, porque le haces pericardiocentesis, pero si es por una masa, se va a morir porque no hay forma de quitarle la masa. Entonces, va a ser una compresión tan grande que puede matarlo. Pero antes de eso, ¿qué síntomas va a tener? O sea, tú ya llegaste al punto final. Sí, puede ser ese cuadro clínico, tu paciente ya llegar con eso, pero te aseguro que no va a sobrevivir, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya se le cayó el tumor al mediastino. Entonces no hay forma de que cargues el tumor y evites la compresión. Entonces ese paciente ya falleció. Ahora, antes de eso, ¿qué síntomas vas a tener? Esperemos que su urgencia oncológica no le llegue con triada de Beck. Si no le llega, antes de eso, ¿qué puede tener? Obviamente dolor. Puede tener dolor, ¿qué más? Hipotensión ortostática. También. Dificultad para respirar. Vayan pensando, les digo, es que ustedes piensan así como en lo global, piensen por partes. Entonces, si te comprime la tráquea, ¿qué vas a tener? No. ¿La tráquea? Ajá, Mm. disnea, insuficiencia respiratoria. Si te comprime el esófago, disfagia, ¿ok? Si te comprime la vena cava superior, que es el síndrome que vamos a ver, ¿qué síntomas vas a tener? ¿El de Pemberton? ¿Mandé? ¿El signo de Pemberton? A ver, ¿qué es? Bueno, yo me acuerdo, hace tiempo lo habíamos estudiado, que levantaban los brazos las pacientes y al haber un bloqueo, pues se congestionaba toda la parte superior, o sea, la cara. Puede ser, por ahí vas. ¿Quién más? Puede haber síndrome de hipotensión. Porque está comprimiendo la vena cava, puede haber edema. Ok, hipotensión no, edema sí. ¿Por qué? Porque te está apretando, o sea, el síndrome de vena cava superior, que es, su nombre lo dice, te comprime la vena cava. Entonces hagan de cuenta que es una tubería, te está tapando tu tubería. Entonces se va a llenar de líquido la cabeza. ¿Por qué? Porque es del diafragma para arriba todo lo que tiene de sangre desoxigenada. Entonces, ¿cómo va a estar tu paciente? Con edema. Edema primero bipalpebral, facial. Bueno, es más, un pasito antes de eso que va a tener. ¿Cuáles son las colaterales o a dónde lleva? Ya que estás llegando al cuello, ¿qué vena se va a congestionar antes de que se bueno, antes de que se Disección congestione? venosa yugular. Vas a tener, ajá, se va a ver la yugular, ¿ok? Entonces vas a girar el cuello y se va a ver que el paciente tiene edema en el cuello y además tiene ingurgitación yugular. Después de eso se sigue congestionando porque se está llenando tu globito porque está tapado. Entonces, ese globito se tapa y tu paciente empieza con edema en los ojitos, edema en la cara. Va incrementando ese edema y además esa sangre está desoxigenada, así que además está cianótico. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Toda la sangre se le está acumulando en la cabeza y hay algo que se llama edema en pelerina. Si ustedes lograron alguna vez ver las caricaturas o alguna vez vieron algo de historia donde usaban los caballeros pelerinas, que es como esta como cobertura que tenían en la cabeza de metal, bueno, abajo de la de metal, que les llegaba hasta los hombros. Entonces, por eso es, de acuerdo a la estructura que ellos tenían, que más o menos es un edema que te va de los hombros para arriba. Entonces, esto es lo que puede originar.
Ahora, cuando va acompañado de síndrome de mediastino superior, va acompañado de compresión traqueal. Y entonces, en este momento, el paciente puede tener disminución de la precarga con una falla hemodinámica e incremento en la presión intracraneal por todo esto que vimos, ¿ok? ¿Ya quedó claro? Sí. Ahora, ¿qué le van a hacer? Ya vieron que su paciente, entonces lo ven así clínicamente y ¿qué es lo primero que van a hacer? Ustedes no saben que tiene una bola, solo les va a llegar con esos síntomas. Pues vamos a dar tratamiento sintomático, ¿no? ¿Qué? Pues si tiene disnea, pues le vamos a colocar oxígeno. Ajá. Si tiene disfagia, podemos darle alimentación parenteral. No, ayuno, ya está cianótico además y con alteraciones neurológicas. Edema, no le den de comer, ¿ok? Oxígeno. Ahora, tienes una masa en tu mediastino. Piensen como físicos. Tienes una bola que pesa en tu mediastino. ¿En qué posición lo vas a tener? ¿Lo vas a acostar? No, ¿Por qué? Senta Fowler. pues porque aumenta la presión intratorácica. Se le cae la bola al corazón. Entonces tienes que tenerlo o sentado. Yo la verdad prefiero tenerlos sentados o lo más sentado que se pueda posible. ¿Por qué? Porque si tú lo acuestas, la masa se cae. Entonces va a causar más síntomas. Es pura física. Pesa. Ujú. ¿La que sigue? No le cambies. ¿Qué otra cosa harían después de eso? Ya está con oxígeno, ya está sentadito, ya respira un poco mejor. ¿Qué le hacen? ¿Lo dejan en ayuno? ¿Qué más? Tienen que saber cuál es la causa, ¿no? Le hacen una radiografía y ya ven la masa. ¿Y cuál creen que es el tratamiento definitivo? Cirugía para extirpar la masa. Depende del origen del tumor. Lo más frecuente es que las masas mediastinales que crecen tan rápido, si no es un timoma, que sí requiera cirugía, que va a ser, ese no te va a dar síntomas tan rápido, nunca te van a llegar a un vena cava superior, te pueden llegar a un mediastino medio, pero una vena cava superior no, porque los detectas antes, a menos de que de verdad no le hayan tomado nunca una radiografía, que puede pasar. Pero idealmente no te llegan así, ¿no? Es muy difícil porque la tasa de crecimiento es muy lenta. Entonces, lo que más frecuentemente crece rápido en el mediastino son tumores como leucemias, linfomas no Hodgkin y germinales. Entonces, estos no te van a dar tiempo de nada y estos no se operan, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo? La quimioterapia. Entonces, hablarle al oncólogo para que ponga la quimioterapia, ¿ok? Entonces, el síndrome de vena cava superior, su presentación clínica, aquí ven un niño que tenía tos, disnea, taquipnea, estridor, sibilancias, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor precordial, edema de cara, extremidades superiores, cuello, venas superficiales, obviamente tenía ingurgitación yugular, ¿ok? ¿La que sigue? ¿La que sigue, por favor? Entonces, ¿en quiénes se puede presentar? En tumores germinales, mediastinales, sarcomas, leucemias, linfomas no Hodgkin y Hodgkin. ¿Cuándo puede ser al diagnóstico tener 68% de los pacientes tos, 63% disfagia, 31 sibilancias, edema en la cara 12%, dolor precordial 6%, derrame pleural 50% y su manejo es estar en libertad de posición, idealmente les insisto, sentados con oxígeno suplementario. ¿Y por qué va a ser libertad de posición? Porque el mismo paciente no se va a poder acostar, va a tener insuficiencia respiratoria cuando se acueste. Lo tienes que dejar, si quieres estar sentado, es lo mejor. La tomografía, pues idealmente se tendría que hacer, pero si ocupa sedación, a estos pacientes los pueden sedar por los que dijeron que tenían que operarlos. ¿A este paciente creen que lo puedan sedar? Pues igual depende, ¿no? No pueden sedarlos. Depende de qué.
de que si se va a ocupar la cirugía o no. Ok, por clínica, ¿podrías dormir a ese paciente? Incluso para una tomografía, porque a los niños, No, para pues no, hacerles TAC, pues no, ¿por qué? porque no sé en qué posición él deje de respirar, por ejemplo. Porque se te va a caer la masa. Entonces, estos pacientes no se pueden sedar, ¿ok? Ok. ¿Qué otra cosa? No, pues nada más es como lo más importante. Lo más importante es tenerle oxígeno, hacer su tomografía, que puede ser quizás en prono o que la hagan muy rápido, pero obviamente sin sedación. No se pueden anestesiar porque la masa se cae, o sea, es pura física, pesa mucho, se cae. Entonces, sí es muy riesgoso. ¿Ok? ¿La que sigue? Otra, otra, por favor. Ahora bien, ¿dudas hasta ahí? Ya vimos 3 urgencias oncológicas, todas vienen en el examen. Entonces, vamos a las emergencias neurológicas. Las emergencias neurológicas. Estas también son muy evidentes. Un paciente que tiene una emergencia neurológica puede ser de varios tipos. Una emergencia neurológica como hidrocefalia, crisis convulsivas. Entonces, en este caso, no es tanto resolver el tumor, sino lo que esté presentando, que te haga un estatus epiléptico. Entonces, son alteraciones de alertas sensitivas, motoras, de dolor, convulsiones que pongan en riesgo la vida del paciente. Puede ser resultado de que esté comprimiéndose o alguna alteración metabólica. Lo más común es por compresión. Entonces, siempre hay que revisar al paciente. Entonces, ya decíamos, si hay un tumor en sistema nervioso central, puede debutar con epilepsia y puede llegar a un estatus epiléptico. ¿Cuándo es estatus? Más de 5 minutos de crisis convulsiva. Entonces, si tengo un estatus epiléptico originado por un tumor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Niños, O doctores, sea, ya sabemos que es un tumor, ya sabes que es un tumor. Está convulsionando, doctora. ¿Qué le hago? pues medicamentos que corten la convulsión primero. Yugularlas. Re- Perfecto. Ese Ah, es tu tratamiento. Yugular las crisis convulsivas. Ya después ves qué haces con el tumor. Yugulas las crisis convulsivas. No pierdes tiempo con eso porque ya hemos tenido muchos que pierden tiempo hablándonos a que lleguemos, el paciente ya entra en estatus, sigue convulsionando. No van a entrar a quitarle el tumor de inmediato. Lo primero que tienen que hacer es yugular la crisis convulsiva. Entonces ya se yugula, le hacen la tomografía bien, lo ve la resonancia, lo ve el neurocirujano y ve si lo puede operar o no, y ya vemos si entramos nosotros o no. Pero lo primero es yugular la crisis convulsiva. Ahora, llega otro paciente ay, doctor, es que mi niño tiene dolor de cabeza, tiene 10 años. Tiene dolor de cabeza, vomita en las mañanas, cada vez vomita más, cada vez le duele más la cabeza, hoy ya está todo somnoliento, vomitó ayer, le hacen la tomografía y ven una bola y hidrocefalia. ¿Qué hay que hacer? Entonces, su cuadro clínico ya está, ¿no? Tiene hidrocefalia, es muy evidente. Tiene edema peritumoral. ¿Qué hay que hacerle? Disminuir la presión, ¿Cómo? disminuir con una válvula. Lo primero es resolver tu hidrocefalia y edema cerebral. Entonces, tienes que poner una válvula de derivación ventrículo peritoneal. Perfecto. Después de eso, en segunda intención, el neurocirujano dirá si entra a quitar el tumor o no y ya vemos nosotros qué hacemos, si va quimio antes o quimio después. Pero idealmente el neurocirujano tendría que entrar primero a la válvula y en una cirugía segunda, una resección del tumor. ¿Ok? ¿Dudas? No. Ahora, puede haber otro tipo de urgencia neurológica, que su paciente no mueva sus piernas. Entonces es síndrome de compresión medular, que el tumor, por ejemplo, un ependimoma está en la columna. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Laminectomía. Eso es lo primero. Le hablan al neurocirujano, hace una laminectomía y en segunda instancia ve si puede entrar a quitar el tumor. ¿Ok? ¿Dudas?
Pero solamente, o sea, hay opción de que sea cirugía o puede ser con medicamentos. Podemos poner medicamentos, pero es que no me gusta enseñarles que pongan esteroides. Idealmente que nosotros los pongamos o el neurocirujano, porque a veces son leucemias y si ustedes le ponen esteroide, le están dando tratamiento y nos podemos quedar sin diagnóstico. Entonces, yo a ustedes, médicos generales, por el momento en lo que son médicos generales, ya después si quieren subespecializarse en lo que sea, pero idealmente no den esteroides sistémicos a nada que tenga tumor. Ah, ok, gracias. Cuando es de primera vez, ya después que tienen diagnóstico, sí pueden hacerlo. Pero al principio, si no hay diagnóstico, no, idealmente no. Ujú. Sí. Ok, la que sigue. Otra. Y por otro lado, fiebre y neutropenia, pues es de lo que más se mueren nuestros niños, ¿no? O sea, ya tenemos muy altas tasas de curación, pero ahora tenemos esta complicación, siempre la hemos tenido, porque causa la quimioterapia mielosupresión. No solo la quimio, también la radio, ya habíamos visto que también afecta la médula y ciertas dosis también pueden originarnos mielosupresión posquimio o por radioterapia. Lo más frecuente es que sea posquimioterapia cuando se presenta de 5 a 14 días posterior a haber iniciado bueno, más bien de haber iniciado la quimio. O sea, a partir del día 0 se cuenta como a partir de que el día 5 de quimio, al día 14, el paciente va a estar con neutropenia. ¿Cuándo digo que es fiebre, doctores? Neutropenia menos de 1000 neutrófilos, pero fiebre. En el paciente oncológico, en el pediátrico normal o en el adulto normal cambia, pero en general son menos de 1000 neutrófilos, ¿ok? Ahora, eh, ok. Cuando es fiebre, ya les dije, es fiebre y neutropenia. Neutropenia ya saben, ¿qué es fiebre? Y ese es el principal síntoma que van a tener en en su clínica, en adultos, niños. ¿Cuándo es fiebre, niños? ¿Más de 38 grados? No. Bueno, sí, con duración de 1 hora. ¿Cuándo es fiebre? En una sola medición. Doctores, 39. 38,3 grados en una sola medición o 38 grados 1 hora, sostenido. ¿Ok? ¿La que sigue? Entonces, una vez que ya se determinó esto, vamos a tener que por cada 5 minutos, 10 minutos que su paciente esté sin antibiótico, va a disminuir su sobrevida un 25%. Entonces, por eso es importante que se identifique de manera inmediata un paciente que tiene fiebre y neutropenia. Tienen que iniciar el tratamiento con un antibiótico, si no, va a morir, ¿ok? Se chocan y se mueren. Entonces, lo primero es, lo primero que llega un paciente, tiene fiebre y ustedes, y ya les dijeron que tiene antecedente de haber recibido quimioterapia, entonces de inmediato valorar el inicio de un tratamiento antibiótico o lo ideal es ahora se hace la hora dorada. Toman una biometría hemática y en 2 minutos la tienen y esa ya les dice si tienen neutropenia. Pero bueno, ya sabemos que en nuestros hospitales eso no es factible en México, somos países subdesarrollados. Entonces, mientras tanto, inicien un antibiótico. ¿Ok? Ahora, si un paciente tiene leucemia, casi siempre va a estar neutropénico, entonces también iniciar un antibiótico independientemente de que no haya tenido quimio tan cercana. Pero lo ideal siempre es tener una biometría hemática para confirmar si tiene neutropenia o no. ¿La que sigue? ¿En quién se presenta? Sobre todo en pacientes que tuvieron quimioterapia reciente, pacientes que están en recaída o posttransplantados. Em, Sí podemos dar en algunos casos, en las leucemias, no siempre, pero en algunos casos, sobre todo en los sólidos, sí podemos dar un factor estimulante de colonias de granulocitos, que es el filgrastim, pero también tendrá que ser indicado por el oncólogo. Y lo que sí es que necesita antibióticos y obviamente hemocultivos, hay que hemocultivar, tomar urocultivo, radiografía de tórax, su biometría y tratar de identificar el foco, pero la mayoría de ellos no tiene un foco infeccioso así como tal evidente, incluso las
Incluso las neumonías tardan en consolidar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay neutrófilos. Entonces, generalmente llegamos a ver la neumonía, ya cuando empiezan a recuperar neutros, da ya la imagen radiográfica, pero al principio, como ni hay neutrófilos ni hay linfocitos, generalmente ni siquiera llegan a hacer el proceso inflamatorio como tal. Entonces, la mayoría son sin foco. Por eso hay que buscarlo con hemocultivos, o sea, policultivarlo y tomar radiografías. ¿La que sigue? Otra. Y ya, anafilaxia, bueno, esa es muy común, ¿no? Esa se puede presentar con la quimio que le dé alergia y tenga anafilaxia. ¿Cómo se trata? Igual que con cualquier anafilaxia. Primero síntomas sistémicos con difenhidramina, que sea la piel, o síntomas ya como dificultad respiratoria con esteroides, y si presenta con la quimio todavía alergia y no mejora, puede utilizarse adrenalina. Todo dependerá qué grado de anafilaxia tenga. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas de urgencias oncológicas? Todas vienen en el examen. No, doctora. ¿Seguro, clarito? Va a preguntar así como de que los medicamentos y sus dosis. Eh, Para- por ejemplo, para la vena cava superior, ¿qué dosis podrías usar? Esa no me la sé, doctora, porque es quimio, ¿no? Para un paciente que tiene una emergencia neurológica, pues, ¿qué medicamento podrías usar? Quedamos que nada, que ocupas al neurocirujano, ¿no? Parálisis tumoral, pues puede ser alopurinol, a lo mejor tu dosis que es de 100 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas. ¿Y qué otra dosis necesitas? Mm, Pues ya no. Nada más. Por eso no te preocupes. Las dosis, pues solo ese del alopurinol, quizás 100 miligramos por metro cuadrado día. Y ya, pero otra, Ok, gracias. ujú. Casi todas son o hiperhidratas o resuelves quirúrgico o resuelves con quimio. Pero lo que tienen que hacer es identificarlas para que se dé el manejo inicial y pueda ser referido al lugar correspondiente de manera inmediata. O sea, que no se vaya a su casa con edema en la cara, ¿no? O sea, que no se vaya así, cosas como esa. Ok. Ujú. Sí, aquí lo que me interesa que ustedes aprendan es que sepan que existen y aprendan a reconocerlas. Difícilmente van a tratar las emergencias oncológicas, van a darles el soporte inicial y obviamente van a referirlos a donde tengan que tratarlos. Eso, tratarlos ya nos toca a nosotros. ¿Tienen clase al rato? No, ¿verdad? Por si quieren seguir, podemos todavía ver linfoma de Hodgkin o ya lo vemos en la siguiente. Ya nada más nos falta linfoma de Hodgkin, déjenme ver. Vamos a ver, nos falta leucemias, linfoma Hodgkin, no Hodgkin y sistema nervioso central. Y luego nos falta, que son temas que agregué, porque en realidad ya acabamos el temario para el primer parcial, pero agregué esos y agregué tumor de Wilms, neuroblastoma y retinoblastoma. Entonces, en la siguiente, ¿cuántas quedamos? Que nos quedan dos, dos para el examen, ¿no? Sí. Podríamos ver leucemias y linfomas en el que sigue, o si quieren ver, bueno, sí, es que Hodgkin es muy diferente que los linfomas. O sea, ustedes díganme, para yo repartir mis temas, ¿quieren verlo hoy o quieren verlo en la siguiente clase? Yo digo que en la siguiente. Ok, entonces en la siguiente vemos, por favor, estudian leucemias, linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, y tumores del sistema nervioso central. Nada más. Y en la que sigue va a ser tumor de Wilms, neuroblastoma y retinoblastoma, o sea, en la última.
Ok. ¿Sale? Y con eso ya el 26 hacemos el primer parcial. Sí, doctora. Ok. ¿Ok? Ya les voy a enseñar cómo dar los temas de leucemias, linfomas, de todo eso, para que ya en el segundo parcial nos vamos dividiendo cómo vamos a ir dando los diferentes tipos de cáncer. Yo voy a empezar con cáncer de piel para el segundo parcial y ya después y con tumores óseos y ya después voy repartiendo los temas, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Ah, no se me vayan todavía. Les voy a pasar lista. Que ya fui anotando los que fueron participando, pero quiero pasar. ¿Alguno se salió ahorita? No, ¿verdad? Creo que no. No, déjenme ver, está